sigue. Vuestros padres, 49, sí les dije, ¿verdad? Sí, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno, escuche bien, si alguno, ¿qué dice? Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Wow. Jesús se está comparando como un pan, ¿verdad? El pan de vida. Y dice el 52, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Totalmente ignorantes, ¿verdad? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bendita sea la palabra del Señor. Puede tomar asiento y vamos a ver qué el Señor nos quiere decir en esta mañana con esto. ¿A cuánto les gusta el pan? ¿De verdad? Yo aquí tengo un bollo de pan. No sé si a usted le gusta, pero a mí me encanta. Usted sabe que el pan en la tradición judía era tan importante que era algo muy esencial que no podía faltar. Bueno, aquí está, es un bollo de pan, ¿verdad? Voy a ponerlo acá para que le haga agua a la boca y así pueda tener, voy a tenerlo acá por un ratito. Entonces, Jesús se compara como un pan. Cuando Jesús está hablando acá, el contexto de todo esto viene de algo que había sucedido atrás. Y Jesús les dice, ustedes me siguen a mí porque les di de comer pan. Y Él les dice, no busquen solamente el pan que perece, busquen el pan que da vida eterna. Porque yo puedo comerme este pan y probablemente si le arrimo un vaso de leche o un fresco, yo me voy a llenar. Pero esto me sustentará para la eternidad. Literalmente no. Ni para el día, dice Gerardito, puede ser para un rato. Pero yo volveré a tener hambre y usted volverá a tener hambre. Pero Jesús garantiza que si usted come de Él, que es el pan de vida, no va a tener hambre jamás. Usted y yo luchamos por llevar el pan cotidiano a casa y saciar nuestra hambre natural, que es algo normal para todos. Pero descuidamos muchas veces, y la mayoría, se puede decir que un 80%, descuidamos el pan espiritual, que es el que nos va a marcar para la vida eterna. Primeramente nos esforzamos para llenar nuestro vientre de la comida natural que perece. Y en Éxodo capítulo 16, del 11 al 20, encontramos el relato donde el mismo Dios, hizo descender un pan, ¿recuerdan? El maná, pan del cielo, ahí dice.
Moisés les dio a comer a ustedes, al pueblo de Israel, el pan del cielo. ¿Por qué el pan? ¿Por qué el pan para los judíos es tan importante? Porque el pan es el sustento cotidiano. Cuando Jesús repartió la cena, les dio pan, simbolizando pan del cielo, que era el mismo. Y cuando Jesús dice que aquel que come mi carne, no está diciendo que le iba a quitar un muslo a Jesús o se lo iba a comer, no. Estaba hablando comparativamente de que el que a él le aceptaba su sacrificio, rendía su vida a Jesús, iba a ser saciado de esa hambre espiritual que nadie la puede llenar a no ser Jesús. El ser humano vive con hambre espiritual. Lo busca en diferentes religiones y prácticas espirituales. Algunos buscan llenar su vida con el éxtasis. Se ponen a meditar y de pronto se quedan con la mente en blanco, y a muchos le dicen: ponga su mente en blanco para que así descanse. Hermano, si usted pone su mente en blanco, se le puede meter un demonio. Y mucha gente lo practica ahí con el yoga y todas esas cosas. La gente se quedan haciendo rituales, buscando llenar algo que solamente Jesús llena. Jesús dice: el que vuelve a comer de ese pan volverá a tener hambre, pero del pan que yo les doy no volverá a tener hambre. El que de mí beba del agua que yo le ofrezco no volverá a tener sed, porque sacia para la eternidad. Entonces Jesús se compara con el pan. Este versículo es clave en el discurso que Jesús les está dando a sus discípulos. Les está enseñando que, como Jesús le dijo a Satanás, no solo de pan literal vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Que sale de la boca del Señor. Porque usted se come un plato de arroz y frijoles o un bistec o lo que sea que usted se coma, usted va a volver a tener hambre. Yo voy a volver a tener hambre. Pero cuando alguien se sacia de Cristo, esa hambre espiritual no la va a volver a tener, porque Jesús se encarga de saciar. Y el sustento que Jesús nos da con el pan tiene que ser diario. No podemos dejar pan añejo para el siguiente día. Hay algunos pancitos que se aguantan, ¿verdad? Pero literalmente, recuerden que cuando Jesús les envía, el Dios Padre les envía el maná, les dicen: recojan cierta cantidad para el día exacto, no dejen para mañana. ¿Qué está diciendo Dios? No se preocupen por lo que van a comer mañana, yo me encargo de suplírselo. Dice que el maná caía y la gente lo recogía para el día exacto, pero algunos vivones dice que recogieron más y desobedecieron y guardaron para el otro día, como quien dice: mañana no va a haber, pero nosotros tenemos aquí, jugando de vivo, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Que cuando usted come espiritualmente es para el día exacto. Lo que tú comiste espiritualmente ayer ya hizo su función, ahora tienes que volverte a alimentar. ¿Me estoy dando a entender? Que usted no puede vivir de las oraciones que hizo ayer. Hoy tienen que ser nuevas oraciones. Hoy tiene que ser una nueva lectura de la palabra. Ya no puede usted contar con lo de ayer. El ayer ya pasó. El mañana no existe. El mañana es un espejismo que no existe. Nadie tiene garantizado el mañana. Usted tiene garantizado el hoy. El ayer ya pasó. El mañana no existe. El hoy es la realidad. Hoy, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué clase de pan estoy comiendo yo?
¿Qué clase de alimento estoy alimentándome yo? ¿Será solamente que estoy alimentando mi cuerpo con el pan natural como este? En una situación figurativa, que apenas sentimos hambre, vamos y buscamos comida y saciamos nuestra hambre natural y ya estamos bien. Y nos ponemos a reposar. ¿Y qué con el pan espiritual? Muchas veces nos preocupamos por llenarnos de la comida natural y no nos preocupamos por tener la intimidad con el Señor y con su palabra. Y eso es común hoy en día con el ser humano, ¿verdad? Eso es común. Entonces, Jesús les dice ahí en el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 3:16, ustedes saben lo que dice, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que envió a su unigénito Hijo al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O se lo parafraseo, de tal manera amó Dios a esta humanidad hambrienta, que envió a su Hijo en forma de pan espiritual, para que todo aquel que coma de Jesús no tenga hambre jamás. ¿Cuántos han comido de Jesús? Yo no estoy hablando literal, estoy hablando espiritual. ¿Cuántos han sido saciados por Jesús? Dice la palabra que cuando, hablando del Espíritu Santo, dice que de su interior, cuando alguien está saciado por Jesús, Jesús envía su Santo Espíritu a la vida de ese hombre y de esa mujer, para que de su interior corran ríos de agua viva. Todo lo que Jesús ofrece es agua viva. Todo lo que Jesús ofrece es pan vivo, no es un pan añejo. Jesús es un pan fresco todos los días, calientito. A mí me encanta comer el pan literal calientito. Me encanta, me fascina. Pero ya cuando está, como dice Rosy por ahí, unos 3 días, ya comienza a sentirse un poco raro, ¿verdad? Ya un poco añejo, ya si tiene más días le agarra como moho y un olor raro. Entonces, ¿qué está dando a entender? Que este pan perece, se echa a perder. Pero Jesús, como pan espiritual, nunca perece ni nunca se echa a perder. Él es el mismo hoy, mañana y siempre. Siempre está para saciar nuestra hambre espiritual. Y si ya usted ha sido saciado con Jesús, simplemente tiene que mantenerse lleno, en intimidad con Él, y usted no va a sentir hambre. ¿O sí? ¿Sabe que cuando yo estaba en el mundo, yo era hambriento? Comía el pan natural. Y mucha gente come 1, 2, 3, 4, 5 veces al día. O 6, dice la hermana, ¿verdad? O más. Y no está mal. Pero ese es un hambre natural, física, que solamente nos sirve para vivir el hoy. Si nosotros hiciéramos, como dice la hermana, 6 veces al día comer del pan que es Jesús, en oración, en lectura de la palabra, en comunión con Él, no vamos a padecer de desnutrición espiritual. Y hay mucha gente que está bien nutrida hoy en día, pero no de lo espiritual, sino del pan que perece. Están algunos pasaditos de kilos, sin no ver mucha gente, ¿verdad? Hoy en día la pandemia mundial, y Costa Rica ya lo han declarado un país en pandemia de obesidad. ¿Y todo va en qué? Porque comemos en demasía.
Y yo les dije un día, escuche esto y grábeselo y haga algo, porque si no está en problema. La obesidad está científicamente comprobado que está asociado al celular. Las personas que viven constantemente pegadas a un celular, aún comiendo, dice que científicamente está comprobado que si se acercan a un plato de comida así y están con el celular, eso se les transforma como en 3 platos de comida. Yo me quedé asustado con esta información. Si yo tengo el celular aquí y aquí tengo mi plato de comida y yo estoy con el celular, dice que el cerebro no reacciona. Y hay un químico que se libera que no deja que yo sienta la saciedad y que yo me sienta vacío. O el cuerpo reacciona y se hace a creer de que ya comió de bastante y le dice, ya comiste mucho. Y comienza a la persona a sentir los kilitos por ahí. Y eso es científicamente comprobado, hermano. Eso es científicamente comprobado. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Qué le estamos echando a nuestro cuerpo? Recuerde, muy claro, que el apóstol Pablo dice allá en Corintios 6, que usted y yo no nos pertenecemos. Y que este cuerpo que ahora tenemos es templo del Espíritu Santo. Y que tenemos que cuidarlo. Y que tenemos que chinearlo, tenemos que asearlo, tenemos que andar bien, porque es templo de Dios. Es el Espíritu Santo el que vive en usted y en mí. Por lo tanto, tengo que cuidar este cuerpo. Y Pablo les dice ahí a los Corintios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual no es nuestro? Porque habéis sido comprado, dice, con precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y no lo usáis para las otras cosas. El cuerpo, dice, no es para la fornicación, ni para el adulterio, ni para andar en glotonería, sino para darle gloria al Señor con nuestro cuerpo. Aló. ¿Qué clase de pan estamos comiendo cotidianamente nosotros? ¿Será que solamente nos alimentamos de esta clase de pan? El físico, arrocito, frijoles, bistec, chorizo, mortadela, jamón, pollo frito o comida chatarra. Hermano, estaba viendo las noticias ahora que usted y yo tenemos que saber comer. Ahora ya en Costa Rica vino una orden de que las fábricas de alimentos tienen que quitar los colores rojos y colores que son nocivos para la salud. Esos colores amarillos que vienen ahí cargados de veneno para el cuerpo y que eso es comida chatarra. Y nosotros la sentimos tan rica, ¿verdad? Nos gusta comer esa cosa, pero ese es un veneno. Las picaritas, todas esas cosas que tienen colorantes fuertes, hermanos, ya van a pasar a mejor vida, ¿verdad? Porque están quitándole la vida al ser humano, ¿verdad? Entonces, volviendo a lo que nos toca acá en esta hora, el pan vivo. Número 1, identidad de Jesús como el pan vivo. Jesús se presenta no solo como un proveedor, sino como el sustento esencial para la vida espiritual. Este pan vivo, entre comillas, ¿verdad?, simboliza la vida eterna que Él ofrece. La vida eterna que Él ofrece. Él no está diciendo, cuando Él dice, el que coma mi carne y beba mi sangre, tiene vida eterna. Jesús no está diciendo que usted se coma la carne de Él, ni que se beba su sangre. Lo que está hablando, Él está hablando en un sentido figurado, de que cuando Él iba a ir a la cruz, Él iba a ofrecer su cuerpo para que fuera vituperado, lacerado por la humanidad, por usted y por mí.
Y el que aceptara ese sacrificio que Él hacía en la cruz, iba a ser saciado. Eso es lo que está Jesús tratando de explicarles a ellos, pero ellos no entendían. Algunos decían, pero ¿cómo este nos va a dar a comer de su carne? ¿Cómo este nos va a dar a beber su sangre? Y ahora la gente tradicional, la religión tradicional, dice que cuando toman la cena del Señor, que literalmente ese vino que está ofreciendo ahí, se convierte literalmente en sangre de Cristo. Y que el pan se convierte en la carne de Cristo. Hermano, y no está diciendo la Biblia eso. La Biblia está diciendo en un sentido figurativo, simbólico. Ese es un vino, simplemente como el que nosotros tomamos acá. No se convierte en sangre, es un símbolo de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, pero que tiene un sentido espiritual muy grande. Porque podemos caer también en la idolatría de adorar un vino que en realidad no es la sangre del Señor, es un símbolo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado, hermano, en cuanto a eso. Jesús es el sustento espiritual que ha saciado nuestra hambre. Recuerda que todos nacemos con un vacío, hambre de adorar algo, hambre de ver en algo que nuestra fe se ponga ahí. Alguien la pone en un ídolo, alguien la pone en un afiche o un afetiche o lo que sea. La gente quiere creer en algo. Yo recuerdo hace unos tiempos, cuando ya en aquellos tiempos uno se estaba criando, que cuando venían como vienen ahora estos huracanes y vientos con agua y todas las cosas, y venían quebrando todo, automáticamente los abuelos corrían y agarraban un machete y le echaban ceniza en una cruz y clavaban el machete ahí para que el viento se detuviera. ¿Usted cree que eso iba a detener el viento? ¿Sí? ¿Usted cree que eso lo iba a hacer? Pero ellos tenían que creer en algo. Y usted sabe que la fe actúa tanto en lo verdadero como en lo falso. Ellos ponían la fe en eso y les funcionaba, pero en realidad eso nada que ver. Científicamente nada que ver. Sí, nada que ver. Mire que si usted anda con una tira roja por aquí, en la mano, con ahí amarrada, usted va a tener esto y va a tener lo otro. La gente necesita creer en algo. A fin de año le dicen la gente criencera, si usted se corta una florecita de esa mata que florea como celeste, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la que se ponen en la billetera para que llame plata? Ah, con que sabía. Ah, yo creí que nadie sabía. Santa Lucía para mantener dinero en la cartera, ¿verdad? Ahí andaban las mujeres con las florcitas metidas en la cartera y los hombres en la billetera. Porque creían de que eso les iba a dar dinero. ¿Y será posible? Pero esa es una fe falsa, mala. Porque ¿sabe quién es tu proveedor? Dios es tu proveedor. Jehová proveerá. Yo soy Jehová tu proveedor. Usted no puede confiar en la lotería. Usted no puede confiar en los tiempos. Hay gente que le echan plata a los tiempos. ¿Cuánto le echan plata a los tiempos de aquí? No me responda, hermano, yo guarde. Mire, que échele tanto. Yo llego ahí donde el chino y a veces veo gente, échemele tanto a este, tanto al otro, y tanto aquí, tanto. Y wow. Poniendo la fe en la suerte. Y dice la palabra del Señor: si ustedes confían en mí y obedecen lo que yo les he mandado, entonces yo los voy a bendecir de toda forma. Y el Señor les dice al pueblo de Israel cuando iban a entrar a la tierra, les advierte: cuídense cuando ustedes entren a la tierra
y hayan cultivado y tengan casas y tengan bienes y tengan ganado y tengan fruto, acuérdense de honrar al Señor con sus bienes. Porque yo soy el que les doy el poder para hacer las riquezas con sus manos. Yo soy el que les doy el poder para hacer las riquezas con sus manos. El que trabaja tiene algo, ¿no es cierto? El que trabaja con ahínco, con disciplina, logrará tener algo. Pero el que se echa a dormir y espera que los tiempos le den la plata, pueda que pegue una chiripa. Pero el que te va a proveer se llama el Señor. Él es tu proveedor. Solamente te pide a ti y a mí que busquemos su reino y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Por añadidura. Dios te va a bendecir de toda forma, de toda índole. Solamente busca su reino y su justicia. ¿Usted cree que cuando Abraham salió de su tierra y de su parentela, Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te voy a llevar a un lugar donde te voy a bendecir, donde te voy a prosperar? Pero como seres humanos que somos nosotros, si usted estudia la vida de Abraham, Abraham obedeció a Dios a media. Él le dijo: sal de tu tierra y tu parentela, y resulta que cuando salió se trajo a un sobrino. ¿Y qué le había dicho Dios? Sal solo, tú y tu esposa, deja a los demás ahí. Ah, no, pero él quería llevarle a Dios. Y en el camino tuvo un problema. ¿Recuerdan el problema? Dice que los dos se enriquecieron de una manera grande. Aún en la desobediencia Dios lo bendijo a Abraham. Y dice que los dos se enriquecieron y sus empleados comenzaron a pelear porque tenían tanto ganado, tantas cabras, que ya no había campo para los dos. Y entonces Dios le dice a Lot: bueno, Lot, que no haya entre nosotros disputas ni pleitos por el territorio. Hagamos una cosa: dividámonos de aquí. Agarre usted para la mano derecha y yo para la mano izquierda, o usted para la izquierda y yo para la derecha. Y le dio la opción de escoger a Lot. Y usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Lot, como una persona jugando de vivo, dice que alzó los ojos y vio que para este lado habían solamente laderas y que para el otro lado había una llanura llena de pastos, riquísima, agua por todo lado. Y dijo: bueno, yo me voy por acá. Y se dividieron. Pero ¿qué dice la Biblia? Que aún Dios continuó bendiciendo a Abraham en la ladera. Es que cuando Dios les da una promesa a alguien, lo bendice donde esté, en la llanura o en las laderas, en el campo o en la montaña, en la casa o en la ciudad. Lo único que Dios quiere de un hombre y una mujer es obediencia para bendecirlo. ¿Y qué dice la Biblia? Si usted lee la historia de Abraham, dice que fue un hombre riquísimo en todo lo que tenía. ¿Y por qué lo logró? Claro, era un hombre forzado, pero que creía en Dios, tenía su fe en Dios. No tenía la mirada en las cosas de este mundo. En cambio, Lot las puso en las cosas de este mundo. Él miró la llanura. ¿Y sabe qué? El peligro, cuando yo quiero jugar de vivo, que por donde agarró Lot era camino a Sodoma y Gomorra. Era camino a Sodoma y Gomorra. Y la historia dice que Lot fue poniendo un pasito aquí, otro aquí. Y seguramente cuando Lot estaba por allá, alzaba los ojos y veía aquellas grandes construcciones que brillaban y dijo: un poquito más adelante, un poquito más adelante, hasta que no le bastó y se metió a las ciudades, sabiendo lo que ahí se practicaba. Pero hermano, aquí hay un mensaje en la división de Lot y Abraham. ¿A dónde están dirigiéndose nuestros pasos? Muchas veces la atracción del mundo nos atrapa. Tenemos la bendición de Dios,
pero el resplandor del mundo nos atrapa. Eso le pasó a Lot. Pero bueno, no estamos hablando a prédica de Lot, estamos hablando de Jesús como el pan. Estamos hablando de Jesús como el pan. Número 2. Entonces, gracias, hermana. Veo que ya me trajeron acá un tecito para acompañar el pan. Ajá. Ahorita me siento por acá y me como un poquito, ¿verdad? Delante de ustedes. Entonces, número 1, identidad de Jesús como el pan. Ese pan que sacia lo espiritual. Ese pan que sustenta, como el maná sustentó al pueblo de Israel un montón de tiempo, hasta que llegaran ¿a dónde? ¿Cuánto tiempo los sustentó el pan, el maná? Un montón, ¿verdad? Dios siempre les proveía carne y pan. Y agua les ofrecía el Señor, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, número 2, el descenso del cielo. El descenso del cielo. Esta afirmación subraya su divinidad y su origen celestial. Diferenciándolo de las cosas materiales que estaban aquí latentes. Recuerda que Jesús en ciertos momentos alimentó a grupos de 5,000 hombres, dice la Biblia, sin alimentar niños y mujeres. En otras alimentó 3,000, sin contar las mujeres y los niños. Y así sucesivamente. Ahora, si enumeramos los niños y las mujeres, ese número tira hacia arriba. Entonces no solamente alimentó en un solo toque 4,000 o 5,000, sino que fue una multitud grande. Porque para él no hay problema. Y cuando Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, está diciéndole, yo los puedo alimentar a ustedes eternamente. Porque el pan que yo les ofrezco no se agota. Tiene resultados eternos. De hecho, cuando usted acepta a Cristo, cuando yo acepto a Cristo, estoy firmando un boleto a la eternidad con el Señor. Con el Señor. Entonces, cuando nosotros decidimos comer ese pan espiritualmente que es Cristo, le estamos diciendo, Cristo, yo quiero estar contigo por la eternidad. Yo no quiero tener más hambre de este mundo. Dice la palabra que esta tierra y estos cielos que ahora vemos van a pasar. Pero la palabra del Señor no pasará, permanece para siempre. Y si la palabra de Dios permanece para siempre, Él mismo también permanece para siempre. Entonces, la identidad de Jesús, el pan vivo. Número 2, el descenso de Jesús viene del cielo directamente. Y número 3, comer de este pan, el acto de comer, es una metáfora de aceptar y recibir a Jesús. El comer implica una asimilación profunda de su vida, enseñanza y sacrificio. Que cuando usted acepta el sacrificio de Cristo, usted está haciendo algo importante. Ese sacrificio, esa profundidad de la vida de Jesús y esas enseñanzas y sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y número 4, vida eterna. Jesús promete que quienes participen de este pan vivirán para siempre. Esto enfatiza la relación entre el acto de fe y Él y la abnegación de la vida que Cristo hizo en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos vida eterna. Él renunció a su vida natural para que usted tuviera vida espiritual y eterna. Él renunció a su vida natural como ser humano
Porque recuerda que Jesús era 100% humano, 100% Dios. Pero en la parte humana, Él decidió darlo todo. Derramar la última gota de su sangre para limpiar los pecados de la humanidad. Y dichosos aquellos hombres y mujeres que un día le han dicho a Jesús: sí, Señor, yo recibo ese sacrificio, lo acepto, lo aplico a mi vida, te permito que laves mis pecados con tu sangre y me sacies con ese cuerpo tuyo que es el pan de vida que me traspasa a la eternidad. Por eso Jesús dice: el que coma mi carne y bebe mi sangre no tendrá hambre jamás, ni tendrá sed jamás. Porque Jesús sacia. Cuando Jesús llega al corazón de un hombre, de una mujer, lo sacia. Si antes era un adúltero, ya no es adúltero. Si era un fornicario, ya no fornica más. Si era un mentiroso, ya no debe mentir. Si era un chismoso, ya no debe chismear. ¿Por qué? Porque Jesús cambia. Jesús cambia al hombre, cambia a la mujer. Si antes yo era un criticón de todo, ahora no lo debo hacer, porque la palabra me dice que yo soy diferente ya. Pero si sigo haciendo lo mismo, yo no he cambiado. La palabra transforma. La palabra transforma. Yo no puedo concebir que alguien diga: yo soy cristiano, yo soy cristiana, pero está viviendo siempre la vida pasada. Critica a todo mundo. Y Dios no nos mandó a nosotros a criticarnos. Dios nos mandó a amarnos, a respetarnos, a valorarnos los unos a los otros como superiores a nosotros mismos. Dios no me mandó a mí a tener a alguien en poco. No, porque Dios te mira a ti tan importante como me mira a mí. Entonces, cuando yo hago todo lo contrario, yo no he nacido de nuevo. Porque la palabra es clara allá en 2 de Corintios 5:17, que usted lo sabe muy bien. Si alguien ha nacido de nuevo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan y tiene una nueva vida. Tiene una nueva vida. Por eso, hermanos, que hay que examinar nuestra vida, cómo estamos viviendo. Si yo tengo patrones de la vieja vida, si yo tengo recuerdos del viejo hombre, como dice Efesios, porque Efesios, a través de Pablo, nos manda a decir que nos despojemos del viejo hombre. Es que el viejo hombre está agazapado. Mi viejo hombre espiritualmente está agazapado. Su viejo hombre, su vieja mujer, en el sentido espiritual, está agazapado. Si usted se descuida, ese agazapo sale a la flote. Y se levanta, ¿sí? Y de pronto estamos hablando como hablábamos en el mundo. Porque está viciado el hombre viejo. Y Dios dice: quítense de ustedes todas estas cosas. Dios no me va a quitar a mí la habladuría. Dios no me va a quitar a mí el hablar de nadie. Dios no me lo va a quitar. Yo tengo que hacer el esfuerzo. Y quítense de vosotros toda gritería, enojo, maledicencia y todas estas palabras, dice, vacías y necias. Quítense de vosotros y revestíos del nuevo hombre. Entonces, número 4, vida eterna. Jesús promete que quienes participan de este pan vivirán para siempre. Y número 5, el pan como sacrificio. La declaración de que el pan es su carne anticipa el sacrificio que Jesús hará en la cruz por la humanidad. Recuerde que aquí, cuando Jesús está hablando acá, en Juan todavía no había muerto. Estaba profetizando lo que le iba a suceder. Pero la humanidad en ese momento no le entendía. Él les estaba hablando de que tenía que ir a la cruz, de que tenía que ser muerto, de que tenía que ser traicionado. Y cuando algunos medio entendían, le dijeron: Señor, Dios guarde que tú vayas a la cruz, no puede ser. ¿Recuerdan cuando sus discípulos le decían: Señor, no vayas allá? Y en su parte humana, en el Getsemaní, cuando Jesús está orando intensamente, Él ora una oración y le dice: Padre, mi parte humana está en agonía. Mi parte humana no quiere ir a la cruz.
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí Jesús le está diciendo a su cuerpo: tienes que padecer por lo cual tú viniste a esta tierra. Hay un precio que pagar para que todo aquel que a mí venga no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Jesús hubiera abortado el plan en Getsemaní, usted y yo estuviéramos sin esperanza. Pero bendito sea el Señor que Jesús en el Getsemaní logró se puede decir que el 80% de la victoria, porque fue ahí donde Él decidió definitivamente ir a la cruz. Y ya cuando estuvo en la cruz ya iba todo el plan hecho, ¿verdad? Entonces, ese sacrificio es un sacrificio bien planeado por el cielo, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por el bienestar de la humanidad. Porque Dios, hermano, no quiere que nadie se pierda. Porque de tal manera ama Dios a este mundo, que decidió ese día enviar a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que nadie se pierda. Y allá, cuando ya Cristo fue a la cruz del Calvario y quedan sus discípulos, Pedro les vuelve a recordar a los seguidores de Cristo, allá en 2 de Pedro 3:9, Pedro les recuerda una cosa. 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Que procedan al arrepentimiento. Y yo le pregunto a usted, ¿a quién le está hablando Pedro? ¿Le está hablando a los del mundo o le está hablando a la iglesia que había aceptado a Cristo? A la iglesia que estaba en ese entonces. Porque Pedro les está alertando y les dice: vean, allá andan algunos por ahí que dicen que Cristo es mentira que va a volver. Ya se fue. Y otros decían: ya vino. Y le estaban poniendo duda a la gente. Y Pedro le dice: tranquila iglesia, tranquila. El Señor prometió y va a cumplir. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero que vendrá, vendrá. Él no retarda su promesa, dice, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Hermano, ¿cuánta paciencia ha tenido Dios conmigo y con usted? ¿Cuántos errores hemos cometido? ¿Cuánta desobediencia hemos hecho? Y el Señor nos sigue teniendo paciencia. A ver si nos arrepentimos. Pero a veces nos hacemos conchudos, hermanos. Ya yo tengo tanto tiempo de años de ser creyente, de ser un hombre o una mujer de Dios. Ya conozco la Biblia de tapa a tapa. Pero ¿qué te garantiza que la conozcas si no la obedeces? ¿Qué me garantiza a mí que yo lea la Biblia todos los años y que yo me aprenda versículos bíblicos, pero si no los pongo en práctica, no los obedezco? Hoy hay en día mucha gente bíblica, gente que se sabe la Biblia casi toda, pero la obedecen, no. Y entonces conocer la Biblia no me garantiza que soy salvo, porque aquel día dice la Biblia que se acercarán al Señor algunos que dirán: Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre profeticé, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice lo otro. Y el Señor le dirá: ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? No los conozco. Es que yo vaya a una iglesia, no importa cuál sea, no me garantiza que soy salvo. No. Es que yo vaya a una iglesia no me garantiza que soy salvo. Lo que a mí me garantiza que soy salvo es mi relación con Cristo todos los días, y que tenga su palabra en mi vida obedeciéndola. El Señor nos manda, si bien, a tener palabra en nuestra mente, a meditar en su palabra, a obedecer su palabra, no solamente a tener conocimiento de la palabra y no ponerlos en práctica. Hay mucha gente con conocimiento de la palabra, pero poniéndola en práctica, cero.
Estudiamos la palabra para aplicársela a nosotros, pero no la aplicamos a nosotros, a nuestra propia vida. Y eso no se vale. La palabra hay que estudiarla para aplicarla primeramente a nosotros y luego a los demás. Usted no puede dar, ni yo tampoco, dar lo que no tenemos. Usted no puede demandar santidad a alguien si usted no vive en santidad. Yo no puedo mandar a nadie a andar en santidad si yo no hago el esfuerzo de vivir una vida recta delante del Señor. Porque tales son los pensamientos del hombre y la mujer, en su mente, en su corazón, tal es él. De la abundancia del corazón del hombre y la mujer habla la boca. Si usted tiene palabra de Dios en su vida y lo obedece, usted va a tener algo que dar a los demás, a los hambrientos, como Jesús le dio comida a los hambrientos. Usted va a saciar esa hambre espiritual de la gente. Pero si usted y yo no tenemos nada, no vamos a saciar, hermano, a nadie. Entonces, para reflexionar un poquito acá, Mateo 26, vaya conmigo si quiere ir, si no se lo leo, aquí lo tengo apuntado. Dice, mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, hablando del pan. Esta cita establece una conexión entre el pan y el sacrificio de Cristo. ¿Verdad? Mateo 26. Otro texto, número 2, Juan 6:35, dice, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que aquí se refiere, y aquí la fuerza, el tema de la satisfacción espiritual a través de Jesucristo. El que a mí viene no volverá a tener hambre jamás. El que de mí se sacia no va a tener sed. Yo espero que usted como creyente, hombre o mujer, esté saciado de Cristo. Esté lleno del pan espiritual que es Jesús. Esté lleno de la palabra para que así pueda tener una fortaleza espiritual bien afirmada en los caminos del Señor. Y número 3 y último en esta reflexión, 1 Corintios 11:24. Y después de esto vamos a pasar a la cena del Señor. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros será partido. Haced esto en memoria de mí. Esta cita de 2 Corintios 11:24 también resalta la importancia del sacrificio de Jesús en el contexto de la comunión. Ese pequeño acto, pequeño gran acto le llamo yo, de tomarse ese vinito y ese pedacito de pan, está simbolizando esto. Simbólicamente, cuando usted come ese pancito, usted literal, espiritualmente está comiendo de Cristo. Espiritualmente, no físicamente. Y al comer espiritualmente, usted está siendo saciado. Por eso es que la palabra dice, examinaos. Examinaos cómo estéis para ser partícipes de la cena del Señor. Porque, hermano, comer el cuerpo de Cristo indignamente, dice la Escritura, que juicio acarreamos para nosotros mismos. Juicio y muerte. Porque la palabra dice ahí en adelante, en 1 Corintios 11 en adelante, dice, algunos están enfermos, otros duermen, y cuando la Biblia dice dormir es que han muerto en pecado. Y otros están enfermos, y otros debilitados. Y otros debilitados. Usted no puede esperar
ni yo tampoco esperar el día de cena para arreglar los problemas que yo tengo en mi vida. Los problemas se arreglan el mismo día que yo me doy cuenta que tengo un problema. No deje las cosas para el día de la cena. Hay mucha gente que apenas va a tomar la cena, arregla todas las cosas o el mismo día le pide perdón a alguien. ¿Y qué pasa si el Señor haya venido en ese día anteriormente? ¿Qué pasa? ¿Usted cree que el Señor está esperando que llegue la cena para que usted arregle la vida? No, el Señor está esperando que usted y yo arreglemos la vida todos los días. Y el Señor en cierta ocasión dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que sea rápido las cosas, ¿verdad? A veces como cuestiones de matrimonio, ¿verdad? El sol se opone y vuelve a nacer y estamos espalda con espalda. Trompudos, ¿sí? Y no se arreglan hasta un mes después o 15 días después. ¿Y qué manda el Señor? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. Porque cuando yo pospongo un arreglo de lo que sea, el enemigo se aprovecha. Le damos lugar al diablo. Y tú sabes que el enemigo, cuando le damos lugar, él no va a venir con contemplaciones. Él va a venir a tres cosas bien clariticas: a destruirte si puede, a matarte si pudiera y a robarte. ¿Y sabe qué? Hebreos 12, y con esto termino. Hebreos 12:1 dice: por tanto, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y el verso 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué está diciendo Hebreos, el escritor de Hebreos, capítulo 12, versículo 1? Por tanto, teniendo tan grande nube de testigos. ¿De cuáles testigos? De aquellos grandes hombres y mujeres de Dios en el pasado, que dieron la vida por Cristo, que murieron creyendo, que murieron creyendo de que Jesús era el pan de vida, que era el único que saciaba. Esos testigos, como Esteban, como Pablo, como Pedro, que murió en una cruz cabeza abajo porque no fue digno de morir igual que el Señor con la cabeza para arriba. Dijo: no, crucifíquenme con la cabeza para abajo. Testigos como esa índole. Usted y yo no hemos sufrido nada, pero acordémonos de esos testigos que están allá atrás: de Elías, de Eliseo, de David, de José, de Jacob y de todos esos grandes hombres, Esther, Ruth, y toda esa gente que son testigos de que cuando le servimos al Dios vivo, tenemos esperanza para la eternidad. Abraham dice que él miró al infinito sin ver nada, pero esperaba la promesa por fe. Y por eso es que Abraham es el padre de la fe. Él tuvo un momento de desesperación, pero siempre mantuvo la fe puesta en el horizonte. Aunque ahorita no veo nada, Él me prometió que yo iba a ser padre de multitudes. Aunque ahorita no lo veo, pero Él me lo prometió. Y yo camino sobre esa palabra. Y yo camino sobre esa palabra. Y el testimonio que dio nuestra hermana Irma acá ahora es un ejemplo de vivir creyendo a un Dios que promete de que va a bendecir si yo cumplo lo que Él me pide. Si yo hago lo que Él me pide, Él pone el resto. De cierto te bendeciré, le dijo a Abraham. Y a usted también le dice el Señor: de cierto, si usted busca el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. Si usted, como dice la hermana, necesita casa, párese en la fe. Dígale: Padre, tú eres mi padre, yo soy tu hijo, soy tu hija, necesito esta casa, necesito esto, necesito lo otro, pero primeramente obedezca la palabra del Señor. Obedézcala. Y después usted va a ver los resultados de la obediencia. Deuteronomio 28 es claro. ¿Sabe que cuando predicamos de Deuteronomio 28, solamente predicamos del versículo 1 al 15, ¿verdad? Pero qué duro, hermano, es predicar
del 15 en adelante. Maldito serás acá, maldito serás allá, maldito acá, maldito allá, maldito por allá, maldito. Todo es maldición si desobedecemos la palabra del Señor. Entonces, tenemos que ser inteligentes, hermanos, para no ser maldecidos por la misma palabra que está establecido, y ahí tenemos que ser obedientes. Porque cuando yo desobedezco algo que Dios me mandó a hacer, estoy acarreando maldición para mí mismo. No es Dios quien me maldice, soy yo mismo. Porque Dios le dijo al pueblo de Israel: aquí le pongo a este monte y aquí le pongo a este otro monte. Aquí está la vida y aquí está la muerte. Pero los aconsejo, escojan la vida, les dice el Señor. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Escogió la muerte. Escogió la muerte. Seamos inteligentes. La vida nuestra está escondida en Jesucristo, que es el pan espiritual que sustenta nuestra vida para la eternidad. Nos sustenta aquí y nos va a seguir sustentando allá. Qué tremendo, hermano, cuando usted estudie lo que es del maná. Era un alimento especial. Tenía todos los nutrientes que el cuerpo humano necesitaba. Cuando el pueblo lo comía, era saciado. Era saciado, tenía vigor, tenía energía. Cuando usted come el pan que es Cristo todos los días, usted va a tener energía pura. Energía pura. Dice la Biblia que aunque ya estén ancianos, tendrán nuevas fuerzas como las águilas. Y el Señor ha prometido cosas grandes. Entonces, concluyo con esto. Juan 6:51 revela aspectos fundamentales de la fe cristiana, subrayando la naturaleza sacrificial de Cristo. La naturaleza sacrificial de Cristo y la invitación a participar de su vida y su obra. Este versículo 51 es un llamado a aceptar a Jesús como la fuente de vida eterna y un recordatorio del significado profundo de su sacrificio. De su sacrificio. Pregunto, para reflexión, ¿es Jesús el pan que está saciando tu hambre espiritual? ¿O estás buscando otro pan? Recuerda que no hay otro pan que sacie para la vida eterna. Los demás panes sacian para un momento. Este pan que está aquí sacia para un momento. Busquemos el pan que nos proyecte a la eternidad. Que si bien necesitamos este pan físico, literal, todos los días para alimentar nuestro cuerpo, es verdad, es cierto, tenemos que alimentarnos. Pero no solo de pan vive el hombre. Pan literal, tiene que vivir del pan espiritual que es Cristo. Y que la palabra, hermano, estúdiela, estudiémosla, meditémosla, memoricémosla. En el estudio de ayer que tenemos en el discipulado para ser mejores discípulos, hablábamos y hacía una pregunta: ¿cuántos versículos bíblicos tienes memorizado? Y le pregunta a usted como miembro de la congregación o como creyente, ¿cuántos versículos maneja usted bíblicamente, mentalmente? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Algunos dirán 2, 3, 4, 10, dice el hermano. Pero el Señor no quiere que solamente 10 tengamos. ¿Sabe qué dice Colosenses 3:16? Dios nos recomienda en Colosenses 3:16: la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. ¿Cuál es la voluntad del Señor?
que usted maneje Biblia mentalmente. Aprenda semanalmente un versículo nuevo. Atesóralo, vívalo repitiendo, porque cuando te encuentres en momentos de dificultad, vas a tener un material en tu mente para contrarrestar los ataques del enemigo. Cuando te venga el desánimo y usted tiene textos bíblicos de fortaleza de la Biblia, usted le va a decir, ¿sabes qué, Satanás? La Biblia dice que Jesucristo es mi roca fuerte. ¿Sabes qué, Satanás? La palabra dice que Él me va a cubrir bajo sus alas. Y ninguna peste destructora va a dañar mi vida. Porque Él es mi escudo. ¿Qué dice el Salmo 18? El Salmo 118. ¿Qué dice el Salmo 118? Vamos ahí un poquitito, por favor, rapidito allí. Vaya conmigo. 18. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Ok, déjeme verificar porque tengo dos textos que se me están cruzando en la mente. Pero voy a verificar cuál es. Ya se lo digo acá. Ok, no, es el 18. Salmo 18. Vea lo que dice. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Cuando usted y yo tengamos este texto grabado en la mente, cuando usted se siente debilitado, usted va a la memoria suya, a los archivos, al disco duro de su mente y saca ese chip que está ahí grabado y le dice, Jehová, yo te amo, pero dilo de verdad, tú eres mi fortaleza. Estoy debilitado, Señor, siento que voy a caer, pero tu palabra dice en el Salmo 18 que tú eres mi fortaleza. Aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno. ¿Y qué dice el verso 2 del 18? Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Ves qué lindo? Momentos de apuro, momentos de angustia, usted va al Salmo 18 y le dice, Señor, aquí estoy. Pero tu palabra dice, en el Salmo 18, verso 2, que tú eres mi roca, tú eres mi castillo y mi libertador, mi fortaleza. En ti voy a confiar. En ti voy a confiar. Mi escudo. ¿Qué es un escudo? El salmista está diciendo, cuando el enemigo me ataca, ese escudo que está delante, pegan las armas del enemigo en el escudo y caen y no me tocan. Dios está diciendo que Él es tu escudo y el mío. Pero para yo vivirlo, tengo que tenerlo en mi mente y aplicarlo. Señor, tengo problemas. Yo no los he buscado. El enemigo me acecha. Pero tú eres mi escudo. Él no me va a tocar, porque no le he dado lugar, ni tengo puertas abiertas. Así que, Señor, tú eres mi escudo. Y usted se acuesta tranquilo, tranquila, porque sabe que Dios está peleando por usted. Dios lo está defendiendo. Pero cuando aplicamos la palabra, y ve el versículo 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo. Y seré salvo de mis enemigos. Señor, reconozco que tengo un enemigo que anda como león rugiente buscando cómo devorarme. Pero tu palabra dice, Señor, en el Salmo 18, verso 18, que tú peleas por mí.
tú peleas por mí. Bendito sea en el versículo 3. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y ve el 4. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¡Qué lindo, Padre! El salmista dice, Señor, allá en el capítulo 18, verso 6, que cuando yo clamo a ti, y lo decimos con el alma, el Señor viene a nuestro encuentro y nos libera, porque estamos orando en una clase de oración que está basada en la Biblia. Aprenda textos bíblicos y órelos. Y aplique la palabra. Memorice la palabra. Viva la palabra. Y las cosas van a cambiar. Puesto de pie. Vamos a orar. Y vamos a agradecerle como recordatorio de ese pan vivo que descendió del cielo. Vamos a participar de la cena del Señor. Como recordatorio a ese pan vivo que descendió del cielo. Dele gracias